Hay una mañana en la que te levantas y te das cuenta de que tu cuerpo reacciona de una manera diferente. Puede que sea el tiempo que te cuesta encontrar una palabra o la manera en que tus dedos titubean sobre las teclas del móvil. Quizás sea nada más que una sensación difusa, un reconocimiento silencioso de que algo ha cambiado, no de golpe, sino como quien ve cómo el mar se aleja poco a poco de la arena. El cerebro a los 70 años no funciona igual que a los 40 o los 50. Y esto no es una tragedia, es una realidad biológica que merece ser entendida con calma y curiosidad, porque dentro de estos cambios también hay una forma de sabiduría que solo el tiempo puede moldear. Nuestro sistema nervioso siempre está en diálogo con la vida y al llegar a esta fase, la charla cambia de tono, de ritmo y de palabras. ¿Qué es lo que realmente ocurre en nuestro cerebro cuando pasamos la barrera de los 70 años? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué se transforma? ¿Qué se reorganiza? ¿Y por qué nadie nos prepara para comprender estos cambios con la empatía y la claridad que realmente merecen? El primer fenómeno que se hace evidente es la disminución del volumen cerebral. No es algo que suceda de repente, sino un proceso gradual que comienza años antes y se acelera después de los 70. La corteza prefrontal, esa parte que nos ayuda a planificar, tomar decisiones complejas, controlar los impulsos y mantener la atención, es una de las zonas más afectadas. Visualiza que tu mente, a lo largo de tu existencia, ha sido una ciudad llena de vida donde cada zona cumplía un papel particular. Con el paso del tiempo, algunas calles se vuelven más angostas, ciertas conexiones se hacen más lentas y algunos edificios empiezan a mostrar signos de envejecimiento. Esto no implica que la ciudad deje de operar, pero su ritmo se transforma. La materia blanca, que está compuesta por fibras nerviosas recubiertas de mielina que enlazan distintas áreas del cerebro, también experimenta cambios. La mielina, esa capa que protege y permite que los impulsos eléctricos se desplacen velozmente entre las neuronas, comienza a deteriorarse. Es como si los cables que llevan la información empezaran a perder su recubrimiento, lo que provoca que las señales se transmitan de manera más lenta. Te das cuenta de esto cuando requieres un poco más de tiempo para asimilar información nueva, cuando una charla rápida se torna complicada de seguir, cuando la palabra que deseas expresar está en la punta de la lengua pero no termina de salir. No se trata de una falta de capacidad, sino de un ajuste en la velocidad de procesamiento. Tu cerebro sigue siendo competente, pero necesita un poco más de tiempo, como alguien que está aprendiendo a caminar con pasos más cuidadosos. El hipocampo, esa parte clave para crear nuevos recuerdos, también sufre cambios importantes. Imagina el hipocampo como un archivador que a lo largo de tu vida ha registrado cada experiencia, cada cara, cada nombre y cada lugar que has visitado. Tras los 70, ese archivista comienza a desempeñar su labor de una forma diferente. No pierde por completo su habilidad para registrar, pero se torna más selectivo y más pausado. En ocasiones deja alguna información sin clasificar de manera adecuada. Puedes recordar con claridad, tanto a nivel emocional como sensorial, algo que ocurrió hace 50 años. Cada detalle de la luz de aquella tarde, el aroma del jardín, la textura de una voz, sin embargo, el nombre de la persona que conociste ayer o el lugar donde dejaste las llaves esta mañana parecen desvanecerse como si fueran humo. Esto sucede porque la consolidación de los recuerdos recientes depende de procesos neurobiológicos que se vuelven menos eficaces. La neurogénesis, que es la capacidad de crear nuevas neuronas en el hipocampo, disminuye de manera drástica. Durante bastante tiempo se pensó que no se generaban nuevas neuronas en la adultez, pero luego nos dimos cuenta de que el hipocampo conserva esa capacidad hasta etapas bastante avanzadas, aunque de manera muy limitada. Al llegar a los 70 años, esa capacidad está casi apagada. Pero hay algo clave que considerar. La memoria no se basa solo en las neuronas nuevas, también depende de cómo estén conectadas las neuronas que ya existen, y esas conexiones, llamadas sinapsis, pueden seguir fortaleciéndose gracias a la experiencia, la curiosidad y el aprendizaje constante. Otro fenómeno que se hace más evidente es la reducción en la producción de neurotransmisores, dopamina, serotonina, acetilcolina. Estas sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí empiezan a generarse en menor cantidad.
La dopamina, que está vinculada con la motivación, el disfrute y el movimiento, se reduce especialmente en los circuitos que conectan la corteza prefrontal con áreas más profundas del cerebro. Esto puede manifestarse como una baja en la energía, en las ganas de iniciar nuevos proyectos y en la sensación de recompensa. Por otro lado, la acetilcolina, que es clave para la atención y la memoria, también se ve afectada, lo que contribuye a esa sensación de confusión mental que a veces aparece, como si los pensamientos tuvieran que atravesar una delgada capa de algodón antes de volverse nítidos. Esto no implica que el cerebro pierda su esencia, sino que necesita adaptarse, encontrar nuevas formas de funcionar y apoyarse en otros recursos. La plasticidad del cerebro, esa increíble habilidad que tiene para reconfigurarse, establecer nuevas conexiones, aprender y adaptarse, no se pierde al llegar a los 70 años, aunque sí se transforma. En nuestra juventud, el cerebro es como una masa de barro fresca, lista para ser moldeada con facilidad. Cada experiencia nueva deja una marca significativa. Cada cosa que aprendemos reorganiza por completo los circuitos. Al llegar a los 70, la plasticidad se vuelve más lenta y selectiva, pero sigue presente. Lo que realmente cambia es el esfuerzo que se necesita. Aprender un idioma nuevo, manejar una tecnología que no conocemos, adaptarnos a nuevas rutinas. Todo esto demanda más tiempo, más repeticiones y más paciencia, pero no es algo imposible de lograr. El cerebro tiene la capacidad de seguir desarrollándose y de formar nuevas conexiones neuronales, sobre todo cuando las experiencias vienen acompañadas de emociones, de un significado personal y de una curiosidad auténtica. El inconveniente es que a menudo en esta etapa de la vida nos dicen o nos convencemos de que no merece la pena intentarlo, que ya es demasiado tarde, que el esfuerzo no dará frutos, y esa idea, por sí sola, restringe la plasticidad más que cualquier cambio biológico. El cerebro reacciona a lo que esperamos de él. Si anticipamos rigidez, encontraremos rigidez. Si esperamos una oportunidad, aunque sea lenta, hallaremos los caminos. Además, hay alteraciones en la manera en que el cerebro gestiona el sueño. El ritmo circadiano, ese reloj interno que nos indica cuándo es hora de dormir y cuándo de despertar, se vuelve menos constante. La producción de melatonina, esa hormona que nos ayuda a dormir, se reduce. La estructura del sueño se altera. Las etapas de sueño profundo, que son clave para fijar recuerdos y reparar las células, se hacen más breves y menos comunes. Es posible que te despiertes en varias ocasiones durante la noche, que te cueste volver a conciliar el sueño o que sientas que no descansas del todo, y esto impacta directamente en cómo funciona tu cerebro durante el día. La falta de sueño reparador afecta la memoria, la concentración, el estado de ánimo y la habilidad para manejar las emociones. Se forma un ciclo que puede volverse complicado. El cerebro se transforma, la calidad del sueño se deteriora, la capacidad cognitiva se reduce, la ansiedad crece y el sueño se vuelve aún más deficiente. Entender esto no significa rendirse. Se trata de hallar estrategias, establecer rutinas, crear momentos de descanso, minimizar los estímulos antes de ir a la cama y aprovechar la luz natural durante el día. Todo esto puede ser útil para mantener la calidad del sueño, incluso cuando el cerebro hace las cosas más complicadas. La rapidez con que procesamos la información es uno de los cambios más notorios y molestos. No es que hayas perdido la habilidad de comprender o razonar, sino que todo toma más tiempo. Leer un texto denso, resolver un problema de matemáticas, seguir una charla con varias personas hablando al mismo tiempo, todo esto demanda más esfuerzo y más tiempo. Esto ocurre porque la transmisión de señales entre las neuronas es más pausada, ya que la mielina ha sufrido un desgaste y los procesos de atención sostenida son menos eficaces. Sin embargo, hay algo que equilibra esa lentitud, la profundidad. Al llegar a los 70 años, cuentas con años de experiencia acumulada, patrones identificados y contextos entendidos. Lo que tal vez falte en rapidez se puede compensar con sabiduría, con la habilidad de ver conexiones que una persona más joven no percibe y con una comprensión más matizada de las situaciones. El cerebro joven es veloz, pero
a veces carece de profundidad. En cambio, el cerebro a los 70 es más lento, pero puede ser increíblemente sabio. La clave está en aceptar ese ritmo distinto, no compararte con lo que eras hace años, sino valorar lo que eres en este momento. La habilidad para repartir la atención también se reduce. Realizar varias actividades al mismo tiempo, alternar rápidamente entre diferentes tareas y mantener varias informaciones en la mente al mismo tiempo se vuelve cada vez más complicado. La atención se torna más limitada, más concentrada, pero también más inflexible. Si estás leyendo y alguien te interrumpe, puede resultar complicado procesar ambas cosas a la vez. Si estás cocinando y suena el teléfono, podrías perder de vista lo que estabas haciendo. Esto no es señal de demencia, sino un cambio natural en cómo la corteza prefrontal maneja los recursos de atención. El cerebro tiene menos capacidad para equilibrar múltiples exigencias. Sin embargo, nuevamente, esto se puede manejar con buena organización, simplificando el entorno y utilizando herramientas externas como listas, alarmas y rutinas que sean predecibles. El cerebro a los 70 años requiere apoyo, no críticas. En lo que respecta a las emociones, también se observa en muchas personas una tendencia a tener una mayor estabilidad emocional, con menos reacciones intensas y una calma que no surge de la indiferencia, sino de una regulación emocional más desarrollada, ¿no? Todo esto ocurre porque la amígdala, que es la parte del cerebro encargada de las respuestas emocionales rápidas y fuertes, se vuelve menos reactiva. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, a pesar de sus cambios, sigue siendo capaz de regular esas respuestas. El resultado es que puedes experimentar una menor impulsividad, estar menos a merced de emociones repentinas y tener una mayor capacidad para observar tus sentimientos desde una perspectiva comprensiva. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda. Puede que empieces a notar que el placer que sientes es menos intenso, que la euforia disminuye y que los altibajos emocionales son menos marcados. Tu vida emocional se torna más estable, más serena, pero en ocasiones también puede volverse más monótona. Esto está vinculado a una reducción de la dopamina y a cambios en los circuitos de recompensa del cerebro. No se trata necesariamente de depresión, aunque a veces puede parecerlo. Es una variación en el tono emocional, una transformación en la manera en que el cerebro percibe el placer y el sufrimiento. El lenguaje es otra área que refleja cambios sutiles. El vocabulario, la comprensión de las palabras y la habilidad para captar frases complicadas, todo eso suele mantenerse en buen estado. Años de lecturas, charlas y reflexiones han creado una red semántica amplia y profunda. No obstante, encontrar palabras concretas, sobre todo nombres propios, se hace más complicado. Sabes lo que quieres expresar, tienes la idea clara en tu cabeza, pero la palabra precisa no aparece. Esto se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua y se vuelve más frecuente con el paso del tiempo. No se trata de Alzheimer ni de demencia, es una dificultad normal a la hora de recuperar el léxico. El cerebro tiene esa información guardada, pero el acceso a ella se ha vuelto más angosto, más lento. A veces la palabra surge minutos después, cuando ya has cambiado de conversación. En ocasiones es necesario expresar la idea con otras palabras, dar un poco de vuelta al concepto. Esto puede resultar molesto, pero también puede ser una buena ocasión para enriquecer nuestro lenguaje, hacerlo más descriptivo, más lleno de metáforas y más original. Además, hay cambios en cómo percibimos los sentidos que influyen directamente en la manera en que nuestro cerebro entiende el entorno. La vista se torna menos clara, la audición se vuelve menos aguda, sobre todo en las frecuencias más altas. No se trata únicamente de un inconveniente en los ojos o los oídos. También es un tema relacionado con el procesamiento en el cerebro. La corteza visual y la corteza auditiva reciben información de menor calidad, más confusa, y requieren esforzarse más para encontrar el sentido. Es posible que te cueste un poco reconocer caras, seguir charlas en lugares ruidosos o leer letras pequeñas, y esto impacta tu conexión con el entorno, tu habilidad para relacionarte con los demás y tu seguridad en situaciones diarias. El cerebro de los 70 años requiere estímulos más claros, más intensos y más diferenciados.
Necesita una iluminación adecuada, espacios tranquilos, tiempo para asimilar la información y también paciencia, tanto de uno mismo como de las personas que están a su alrededor. Otro aspecto relevante es la reducción en la efectividad de la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una estructura compuesta por células especializadas que protege al cerebro, evitando que sustancias nocivas de la sangre accedan al sistema nervioso. Con el paso del tiempo, esa barrera se vuelve más permeable y menos resistente. Esto quiere decir que el cerebro se vuelve más susceptible a la inflamación, a las toxinas y a los procesos de degeneración. La inflamación crónica de bajo nivel, que se intensifica con el paso de los años en todo el organismo, también impacta en el cerebro. Las citoquinas inflamatorias, que son moléculas que libera el sistema inmunológico, empiezan a moverse por el tejido nervioso, afectando la función de las neuronas, la plasticidad y la formación de nuevas neuronas. Esto puede presentarse como confusión mental, cansancio cognitivo y problemas para enfocarse. No es algo que puedas ver o sentir de inmediato, pero está presente como un murmullo de fondo que complica un poco las cosas. Mantener una buena salud en general y disminuir la inflamación mediante la alimentación, el ejercicio y el descanso se vuelve aún más crucial en esta etapa de la vida. La función ejecutiva, ese grupo de habilidades que nos ayuda a planear, organizar, comenzar y finalizar actividades, también se ve afectada. La corteza prefrontal, que se encarga de estas funciones, es una de las áreas más impactadas por el paso del tiempo. Puede que sientas que te cuesta más arrancar un proyecto, que tiendes a dejar las cosas para después, que te distraes con facilidad o que te resulta complicado mantener la atención hasta terminar una tarea. Esto no se debe a una falta de determinación, sino a un cambio real en la capacidad del cerebro para manejar acciones complejas. Sin embargo, hay formas de enfrentarlo. Puedes dividir las tareas grandes en pasos más pequeños, utilizar recordatorios externos, establecer rutinas que disminuyan la necesidad de tomar decisiones constantemente y simplificar tu entorno para minimizar las distracciones. El cerebro, a los 70 años, todavía puede realizar un montón de actividades, pero requiere de una buena organización, ayuda externa y un poco de empatía hacia uno mismo. La memoria de trabajo, esa habilidad de tener información presente en la mente mientras la manipulas, también tiende a disminuir. Es como si el espacio de trabajo mental se hiciera más reducido, te resulta más complicado manejar varias cosas a la vez y procesar información al mismo tiempo. Esto influye en tu capacidad para hacer cálculos en la cabeza, seguir instrucciones de varios pasos y mantener una charla mientras estás haciendo otra cosa. Sin embargo, la memoria a largo plazo, sobre todo para recuerdos que tienen una carga emocional fuerte, puede seguir sorprendentemente bien conservada. Es posible que no te acuerdes de lo que desayunaste esta mañana, pero sin duda recuerdas con total claridad el momento en que conociste a tu pareja, el aroma de la casa de tu abuela o la primera vez que te encontraste con el mar. El cerebro da prioridad a lo que tiene una carga emocional, a lo que realmente significa algo, a lo que ha dejado huella en tu vida, y esto es una forma de sabiduría. El cerebro sabe lo que realmente cuenta. Además, hay un cambio en la manera en que el cerebro maneja las recompensas y la motivación. El sistema de dopamina, que nos motiva a buscar cosas nuevas, a explorar, a disfrutar y a lograr metas, se vuelve menos receptivo. Esto puede reflejarse en una disminución del entusiasmo, de la curiosidad natural y de la disposición a probar cosas diferentes. Puedes sentirte más a gusto con las rutinas que ya conoces, menos dispuesto a salir de tu zona de confort. Esto no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser una manera de ahorrar energía, de enfocarte en lo que realmente cuenta. Pero también puede llevar a que tu vida se vuelva más estrecha, a una rigidez que impide vivir experiencias nuevas y enriquecedoras. El reto está en hallar un equilibrio, respetando la necesidad de estabilidad y previsibilidad, pero también alimentando la curiosidad, buscando lo nuevo dentro de límites que te resulten cómodos, manteniendo tu mente activa y conectada con el mundo. La habilidad de contenerse, de manejar los impulsos, de no decir o hacer lo primero que se te pasa por la cabeza, puede
tanto mejorar como complicar las cosas. Algunas personas sienten que se sueltan más, tienden a ser más francas y se preocupan menos por lo que piensen los demás. A veces incluso pueden parecer un poco bruscas sin intención. Esto ocurre porque la parte del cerebro que se encarga de controlar esos impulsos, la corteza prefrontal, no funciona tan bien. Sin embargo, hay quienes experimentan un aumento en su autocontrol, mostrando una madurez emocional que viene de la experiencia y de una mejor regulación de sus emociones. No hay una norma que se aplique a todos. Cada cerebro envejece de forma particular, reflejando no solo su biología, sino también la historia personal, las vivencias acumuladas y los hábitos que se han mantenido a lo largo de los años. El riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas se incrementa notablemente después de los 70 años. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y las demencias vasculares son algunas de las más comunes. Todas estas circunstancias se vuelven más comunes. Sin embargo, es crucial comprender que el envejecimiento natural no se considera una enfermedad. Los cambios que he mencionado hasta ahora son parte del proceso de envejecimiento habitual. No son indicativos de demencia. La demencia es una condición patológica que va mucho más allá de los cambios normales, afectando de manera significativa la autonomía, la capacidad de cuidarse a uno mismo y la esencia de la persona. Confundir el envejecimiento con una enfermedad es un error que provoca un temor innecesario, haciendo que cada olvido se vea como el inicio de una tragedia. Es esencial hacer esta distinción. Olvidar dónde dejaste las llaves es algo normal. Olvidar para qué sirven esas llaves no lo es. Tener problemas para recordar un nombre es algo habitual. No reconocer a tu propia familia no es lo mismo. El cerebro a los 70 años funciona más despacio, es menos eficaz, pero todavía puede hacer bastante. La demencia, en cambio, es otra historia. Es una falla en los sistemas de pensamiento que necesita atención médica, el apoyo de la familia y métodos específicos para manejarla. Aún así, dentro del envejecimiento normal hay una gran diversidad. Hay quienes llegan a los 70 con un cerebro bastante intacto. Otros, en cambio, presentan señales de un deterioro más notable. ¿Por qué sucede esto? Porque el envejecimiento del cerebro no solo se basa en la edad que tenemos, sino que está influenciado por años de decisiones, costumbres y vivencias. La reserva cognitiva es un concepto clave. Es como si nuestro cerebro guardara un tipo de ahorro neuronal a lo largo de toda la vida. Cuanta más formación has recibido, cuantos más libros has devorado, cuantos más idiomas has dominado, cuantos más retos mentales has superado, mayor es esa reserva que acumulas. Y cuando el paso del tiempo empieza a hacer estragos, cuando las neuronas se van apagando y las conexiones se van debilitando, esa reserva funciona como un colchón. Dos personas pueden presentar el mismo grado de daño cerebral, pero la que cuenta con una mayor reserva cognitiva sigue funcionando de manera óptima, mientras que la otra ya empieza a mostrar señales de deterioro. Esto no es cuestión de suerte, es pura biología. Y significa que nunca es demasiado tarde para crear reservas, para aprender cosas nuevas, para mantener la mente activa y fomentar la curiosidad. Todo esto ayuda a proteger el cerebro. Además, el ejercicio físico es otro factor fundamental. Años de estudios han demostrado que hacer ejercicio de manera constante, sobre todo el aeróbico, ayuda a proteger el cerebro del paso del tiempo. Cuando te pones en movimiento, tu corazón empieza a bombear más sangre. Los músculos liberan unas sustancias conocidas como mioquinas que se desplazan por el sistema circulatorio hasta llegar al cerebro, favoreciendo la neurogénesis, la plasticidad y la producción de un factor llamado BDNF, que es como un abono para las neuronas. Aquellas personas que han mantenido una rutina de ejercicio a lo largo de su vida suelen llegar a los 70 con cerebros en mejor estado, con un hipocampo más grande, mejor memoria y un menor riesgo de desarrollar demencia. Y si nunca has hecho ejercicio antes, comenzar ahora aún puede ofrecerte ventajas. El cerebro reacciona al movimiento sin importar la edad que tengas. No es necesario que sea un ejercicio muy exigente. Puede ser simplemente caminar, nadar, bailar o
Cualquier actividad que haga que el corazón se acelere y el cuerpo se mantenga en movimiento de manera constante. La alimentación también juega un papel importante. Las dietas que son ricas en antioxidantes, ácidos grasos, omega 3, verduras y frutas ayudan a proteger el cerebro de la inflamación, el estrés oxidativo y el deterioro. El cerebro es el órgano que más energía utiliza en el cuerpo. Consume aproximadamente el 20% de la glucosa que está en la sangre y la calidad de esa energía es fundamental. Los azúcares refinados, las grasas trans y los alimentos ultraprocesados son problemáticos. Todo esto provoca inflamación, afecta el funcionamiento de las mitocondrias y perjudica la comunicación entre neuronas. A los 70 años el cerebro se vuelve más susceptible a estos daños, así que cuidar lo que comemos se vuelve aún más crucial. No se trata de hacer dietas drásticas, sino de tomar decisiones conscientes, de alimentar tanto el cuerpo como la mente con lo que realmente nos sostiene. La conexión con otras personas es otro factor protector muy potente. La soledad prolongada, el aislamiento social y la falta de interacciones significativas son cosas que aumentan el riesgo de problemas cognitivos. ¿Y eso por qué sucede? Porque el cerebro es un órgano social, diseñado para relacionarse, comunicarse y entender las emociones y las intenciones de los demás. Cuando conversas con alguien, compartes una comida, te ríes o escuchas, tu cerebro está en plena actividad, activando diversas áreas, manteniéndose activo y comprometido. La soledad, en cambio, se asemeja a un silencio que deja el cerebro vacío, sin estímulos, sin retos, sin una razón para seguir en movimiento. Muchas personas se sienten desconectadas al llegar a los 70 años. Los amigos se van, los familiares se distancian y los círculos sociales se desvanecen, y esto realmente impacta la salud mental. Es fundamental cultivar las amistades, estar presente en las comunidades y buscar interacciones, incluso cuando resulta complicado. Todo esto cuida del cerebro tanto como lo haría cualquier vitamina o ejercicio. El sueño es fundamental, una vez más. Ya mencioné que la calidad del sueño cambia con el paso del tiempo, pero es importante subrayarlo. Durante las etapas de sueño profundo, el cerebro se limpia a sí mismo. Existen unos sistemas que se conocen como el sistema linfático, que es una especie de red de tubos encargados de eliminar los residuos que se generan en el cuerpo a lo largo del día, incluyendo sustancias dañinas como la beta-amiloide, que está relacionada con el Alzheimer. Este sistema opera principalmente cuando estamos en un sueño profundo. Si no descansas adecuadamente, si tus noches son interrumpidas y ligeras, esos desechos se van acumulando, lo que incrementa el riesgo de sufrir degeneración. Prestar atención al sueño no es un capricho, es algo esencial para el cerebro, y esto puede implicar hacer algunos cambios, ajustar horarios, establecer rutinas, buscar ayuda profesional si es necesario, tratar problemas como la apnea del sueño, reducir medicamentos que afectan el descanso y cuidar la salud mental, que a menudo se manifiesta en forma de insomnio. El sentido de la vida, la importancia de sentir que tu existencia tiene valor, también influye en la salud cerebral. Las investigaciones indican que quienes poseen un fuerte sentido de propósito, quienes creen que sus vidas tienen significado y se involucran en actividades que consideran valiosas, presentan un menor riesgo de sufrir deterioro cognitivo y demencia. Esto no es algo esotérico, es neurociencia. Cuando sientes que tu vida tiene relevancia, tu cerebro libera sustancias químicas que están relacionadas con el bienestar, disminuye las hormonas del estrés y activa los circuitos de recompensa. Al llegar a los 70 años, muchas personas pierden ese sentido de propósito. La jubilación, los hijos que ya son adultos y no requieren de su cuidado, y la pérdida de roles sociales pueden resultar devastadores para el cerebro. Descubrir nuevos objetivos, ya sean pequeños o grandes, es una manera de cuidar nuestra salud mental. Puede ser desde cuidar un jardín, hacer trabajo voluntario, escribir tus memorias, enseñar algo a alguien o cualquier actividad que te haga sentir que aún hay motivos para levantarte por la mañana. Adaptarse a las pérdidas es otro punto clave. Al llegar a los 70, las pérdidas se van acumulando. Se pierde la capacidad física, se pierden seres queridos, se pierden roles en la vida. Cada pérdida implica un duelo y el cerebro necesita tiempo para procesar esos duelos, asimilar esas ausencias y reorganizarse en torno a lo que aún permanece,
Algunas personas logran hacerlo con resiliencia, mientras que otras se quedan atrapadas en la tristeza, la amargura o la negación, lo que impacta negativamente en la salud cerebral. La depresión crónica, la ansiedad sin tratar y el duelo complicado son consecuencias de esto. Todo esto provoca inflamación, eleva de manera crónica el cortisol, afecta al hipocampo y deteriora tanto la memoria como las funciones ejecutivas. Cuidar la salud mental a los 70 años es igual de crucial que a los 30. De hecho, podría ser incluso más relevante. Esto puede implicar terapia, medicación cuando sea necesario, prácticas de meditación, apoyo de amigos y familiares o cualquier cosa que facilite el procesamiento de la pérdida con empatía y realismo. Hay un aspecto espiritual en el proceso de envejecimiento que se refleja en el cerebro. No me refiero necesariamente a la religión, sino a una apertura hacia lo desconocido, a aceptar la transitoriedad, a tener una relación distinta con el tiempo. A los 70 estás más próximo al final que al inicio, y esto no se puede pasar por alto. Algunas personas lo enfrentan con temor y rechazo, mientras que otras lo hacen con tranquilidad y agradecimiento. Y el cerebro reacciona a estas actitudes. La práctica de la meditación reflexiva y la atención plena ha mostrado en numerosos estudios que protege el cerebro, incrementa el grosor de la corteza en zonas relacionadas con la concentración y el manejo emocional, disminuye la actividad de la amígdala y mejora la comunicación entre diferentes áreas cerebrales. No es un truco de magia, es neuroplasticidad influenciada por la experiencia constante de observar nuestra propia mente con calma y empatía. Al llegar a los 70, esta práctica puede ser especialmente útil, no para ignorar los cambios, sino para vivirlos de manera consciente, buscando la paz en medio del inevitable proceso de transformación. También se habla del envejecimiento exitoso, que no implica que no haya cambios, sino más bien la habilidad de adaptarse, de conservar la independencia y de seguir involucrado con la vida a pesar de las limitaciones. El cerebro mantiene su plasticidad hasta el final, tiene la capacidad de aprender, de compensar y de reorganizarse, pero requiere oportunidades, retos adecuados y un entorno que fomente en lugar de menospreciar. Una sociedad que excluye a las personas mayores, que las ve como cargas o incapaces, está perjudicando su salud cerebral. En cambio, una sociedad que aprecia la sabiduría acumulada, que genera espacios de participación y que brinda apoyo sin tratar a los mayores como niños, está cuidando la salud mental de sus miembros de edad avanzada. El envejecimiento no es solo un proceso personal, sino que también tiene un componente social, cultural y político. Y luego está el tema de la aceptación, reconocer que el cerebro a los 70 años no es el mismo, que ya no tendrás la misma rapidez, la misma memoria ni la misma energía. Aceptar sin caer en la resignación, sin rendirte, pero también sin hacerte el desentendido. Hay sabiduría en admitir los límites, en ajustar lo que esperas, en hallar nuevas maneras de ser competente. No es necesario que te compares con quien eras a los 40. Puedes compararte contigo mismo de ayer y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy para cuidar este cerebro que me ha llevado hasta aquí? ¿Qué puedo hacer para honrar su trayectoria, para atender sus necesidades, para permitirle seguir funcionando lo mejor posible en estas nuevas circunstancias? También hay belleza en el proceso de envejecer el cerebro. La lentitud puede ser sinónimo de profundidad. La capacidad selectiva de la memoria puede ser una forma de sabiduría sobre lo que realmente cuenta. La disminución de la reactividad emocional puede ofrecer tranquilidad. La búsqueda de la simplicidad puede traducirse en claridad. El cerebro a los 70 años no es un cerebro que ha fallado, sino uno que ha cambiado, con sus propias virtudes y habilidades. Y tal vez el mayor reto no sea evitar las transformaciones, sino aprender a apreciar lo que surge de ellas. Así que, al llegar a los 70, tu cerebro ya ha acumulado muchas décadas de vivencias. Ha sido moldeado y transformado en incontables ocasiones, ha perdido neuronas y ha formado nuevas conexiones. Ha vivido momentos de alegría y de tristeza, ha aprendido, olvidado y vuelto a aprender. Los cambios que estamos viviendo en este momento son auténticos, cuantificables y evidentes, pero no marcan el final de la historia.
representan un nuevo capítulo, escrito con un compás diferente, con expresiones variadas, pero aún repleto de oportunidades. Tu cerebro sigue siendo tú. Continúa siendo el órgano que te permite sentir, reflexionar, recordar, amar y entender. Solo necesita más tiempo, más atención, más empatía. Y tal vez esa sea la enseñanza más valiosa en el fondo. Cuidar de tu cerebro es cuidar de ti mismo, es rendir homenaje a la vida que has tenido y a la que aún estás experimentando. Es reconocer que cada respiro, cada idea, cada recuerdo, aunque sea fragmentado, es un pequeño milagro de la biología y la conciencia que merece nuestro agradecimiento y cariño.